Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy nos convocan nuevamente las ciencias naturales. Vamos a repasar algunos de los acontecimientos climáticos más interesantes y al mismo tiempo más dramáticos de la historia de nuestro planeta. Hablamos de los periodos glaciales. ¿Qué es una glaciación? ¿Qué es eso que se llama la era del hielo? ¿Qué es una hipótesis que se conoce como la Tierra bola de nieve? ¿Por qué la temperatura puede bajar abruptamente y mantenerse en niveles muy bajos durante un largo tiempo? ¿Podemos decir que en este momento estamos atravesando una glaciación? Son algunas de las preguntas que vamos a entender, a tratar de buscar sus respuestas. Por supuesto, nos las van a dar, como siempre, los especialistas que nos visitan. Y hoy nos visita Claudio Parica. Claudio es geólogo, es doctor en Ciencia y Tecnología, mención química, preside el Consejo Superior Profesional de Geología y es académico de número de la Academia de la Antártida. Se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de San Martín y escribió más de 120 publicaciones entre libros y presentaciones, muchas de las cuales recibieron premios nacionales e internacionales. Claudio, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, Juan, un placer para mí. Gracias. También para nosotros. Contanos, ¿qué son las glaciaciones, Claudio? Vamos a contarlo fácil. Es la invasión del hielo en el planeta. Es el avance de los glaciares que empiezan a avanzar sobre los continentes y van cubriendo grandes superficies con hielo. Una definición simple, Muy como simple, para empezar. Sí, sí. Ahora, hay periodos glaciales y periodos interglaciales. ¿Cómo definimos unos y otros? Bueno, los periodos glaciares son glaciares o glaciales, como uno guste decirlo. ¿Valen los dos? Sí, sí, valen los dos, es indistinto. Bueno, justamente el periodo glacial es el que los glaciares avanzan sobre los continentes, la temperatura del planeta baja, el nivel de los mares desciende, aumenta la salinidad en los mares. Digamos, el avance solo del hielo implica un montón de cosas. O sea, primero las bajas temperaturas, que eso es fundamental, si no el hielo no tendría posibilidades de estar. Y justamente el hielo se forma a partir del agua propia de los océanos y agua dulce, por eso que baja el nivel de los océanos. Esos son los periodos glaciales. En los glaciares. En los interglaciares justamente es lo opuesto, retroceden todos los frentes glaciares o glaciales y aumentan las temperaturas en el planeta, generando otras condiciones. Inclusive la vida se reacomoda, tanto para animales, vegetación, para el hombre mismo, hay modificaciones en sus conductas. Y estos son los periodos interglaciares. Y ahora, ¿en qué momento estamos? Porque esto es un ciclo, ¿no? Digamos, son ciclos. La Tierra está o en una glaciación, o en un periodo glacial, o en un periodo interglacial. ¿Es así? Sí. Lo que pasa es que, bueno, son ciclos y son ciclos muy lentos, como todo en la Tierra. Si los geólogos solemos hablar en millones de años, así que, digamos, unos pocos añitos no cambian, no mueven el amperímetro. Pero ahora podemos decir que estamos en un interglaciar. Y justamente este no es un periodo demasiado cálido del planeta. Hemos pasado, inclusive recientemente, por periodos cálidos mucho más importantes, como fue, por ejemplo, el óptimo climático romano o el óptimo climático medieval. Vamos a volver en un informe sobre esa época de nuestra historia. Sí. Pero, ¿tenés idea, Claudio, para cuándo se calcula la próxima glaciación? ¿Está previsto? ¿Se puede predecir? Se estima que en aproximadamente unos 20.000 años. Bien. Hay tiempo. ¿Y qué evidencias geológicas hay de la existencia, de la producción de glaciaciones? Bueno, las rocas son los grandes alcahuetes de todo lo que ha pasado en el planeta. Distintos tipos de rocas. La información que tienen intrínseca las rocas, eso es lo geológico estrictamente, digamos. Y también en testigos de hielo uno puede reconocer las variaciones en el tiempo a través de la medición de isótopos estables del oxígeno y del carbono. Tengo un informe que justamente habla de todo eso. Te propongo que lo veamos, Claudio, y seguimos conversando sobre las glaciaciones. ¿Cómo podemos saber que ha ocurrido una glaciación de esta forma?
Las glaciaciones han dejado sus efectos sobre nuestro planeta, al punto de que existen 3 efectos principales que se toman como evidencia. Estos son del orden geológico, químico y paleontológico. El primero se encuentra en varias formas. Así, están las rocas erosionadas y ejemplares que sufrieron abrasión, generación de estrías glaciares o bien la pulverización y la formación de harina de roca. Otro efecto geológico es la formación de valles o aristas glaciares y las horst, como se llaman a un estilo de topografía capaz de estirar la corteza terrestre 100 veces del tamaño original. Las glaciaciones también generan las llamadas rocas aborregadas, en las que el hielo esculpe pequeñas colinas a partir de protuberancias del lecho de piedras. Otra manera de saber si ha ocurrido una glaciación es por medio de las pruebas químicas. Estas consisten principalmente en las variaciones en la proporción de isótopos, como se llaman los elementos que difieren en el número de neutrones que poseen, manteniendo igual el número de protones. Se emplean para determinar la fecha de un objeto, porque cada uno de ellos tiene un periodo de desintegración o semivida que permite establecer su evolución. Estas pruebas se aplican para estudiar las rocas sedimentarias, núcleos oceánicos y, en el caso de los períodos glaciales más recientes, focos de hielo, que por lo general se encuentran en las llamadas nieves perpetuas. Finalmente, se encuentra la evidencia paleontológica, que se basa en los cambios en la distribución geográfica de los fósiles. Ocurre que durante un periodo de glaciación, los organismos adaptados al frío migran hacia latitudes más bajas, mientras que aquellos que prefieren un clima más cálido se extinguen o viven en zonas ecuatoriales. Esto da lugar a la aparición de refugios glaciales y movimientos biogeográficos de retorno. Sin embargo, interpretar estos indicios es difícil, ya que es necesario encontrar secuencias de sedimentos que representen un largo periodo, diferentes latitudes y que se puedan correlacionar fácilmente. También precisan organismos primitivos presentes durante largo tiempo, con rasgos lo suficientemente homogéneos como para poder atribuirlos a un mismo taxón. Para que estos datos se puedan interpretar, hace falta que se produzcan descubrimientos de fósiles adecuados, lo que depende mucho del azar. Sin embargo, el estudio de todos estos factores permite que la ciencia, muchas veces trabajando de manera interdisciplinaria, pueda establecer si ha ocurrido una glaciación e incluso que pueda estimar cuándo fue. Ahí veíamos, bueno, cómo podemos saber si hubo una glaciación. Ahora, ¿se sabe cuántas glaciaciones hubo desde que el planeta se formó, Claudio? Desde que el planeta se formó, digamos, cuanto uno va más atrás en el tiempo, digamos, se reconocen las que fueron más importantes, quizás no las pequeñas. A medida que nos acercamos hacia el presente es más fácil reconocerlas. Por eso que, digamos, ya cuando uno está en el cuaternario puede reconocer distintos ciclos en cortos periodos de tiempo, que alrededor, digamos, el ciclo es aproximadamente de 100.000 años, que coincide con lo que se conoce como ciclos de Milankovitch, que después lo voy a mencionar un poquito más. O sea, 100.000 años tendríamos entre una glaciación y un periodo interglacial, ¿no? Entre una y otra. Entre una y otra, 100.000 años. Que es una conjunción de variaciones astronómicas, como por ejemplo la excentricidad en la órbita terrestre alrededor del Sol. Varía el eje de rotación de la Tierra, después lo que se llama el efecto trompo. O precesión, digamos, que yo no sé cómo no estamos mareados con todo lo que se mueve la Tierra, pero digamos, hay un montón de cosas que van sumando y hacen a que se cumplan estos ciclos de Milankovitch cada 100.000 años. Ahora, tenemos un número, entonces, una cantidad de glaciaciones que... Las más importantes en el pasado geológico, yo me voy a referir más a lo geológico, como geólogo que soy. O sea, la primera que se reconoce tiene una duración de 3.000 millones de años, de 300 millones de años, entre los 2.400 millones de años y 2.100 millones de años. Justo es el límite entre el arqueozoico y el proterozoico, dentro de lo que es el precámbrico, la era precámbrica. Digamos, donde toda la vida era muy primitiva, desarrollada sobre todo en el mar, no había vida en la superficie del planeta, tampoco había una atmósfera apta para la vida. Y ahí se reconoce la primera glaciación, que se llama glaciación hurónica o ciclo hurón, digamos, tiene más que una denominación. Esa es la más antigua que se conoce. Después, durante el precámbrico, que esta es la que se conoce como el periodo criogénico, y es donde se considera que el planeta estuvo todo cubierto de hielo, que
que arranca en los 850 millones de años aproximadamente hasta 635 millones de años. Te llevo a la primera, a la que me hablabas de hace 2400 millones de años más o menos. ¿Se sabe cómo pudo provocarse, a qué pudo deberse esa primera glaciación? Porque, bueno, si no me acuerdo mal, la Tierra empezó estando muy caliente, ¿no? Empezó estando muy caliente, justamente. Y buena parte se atribuye a que empezó a haber inyección de algunos gases en la atmósfera a través de las cianobacterias y las algas más primitivas, y empezó a haber una atmósfera que empezó a permitir justamente, digamos, se piensa que originalmente el planeta tenía una atmósfera que era muy tóxica, que después fue barrida por algún viento solar, digamos. Hay varias teorías, pero bueno, justamente empezó a haber una atmósfera que propició la formación de glaciares. Es lo que se sabe hasta ahora. Digamos, muchos de estos registros también están en las rocas. Antes los mencioné a los isótopos. Los isótopos es un mismo elemento con distinto peso atómico. Es así una definición muy simple. Pero justamente estos son los indicadores de estas variaciones. Y los registros indican que, bueno, si bien no había demasiado oxígeno en la atmósfera, ya empezó a haber una atmósfera que permitía justamente dejar pasar y dejar liberar energía del planeta, digamos. Empezó a poder... El planeta no retenía calor. No retenía calor. Y justamente ahí es donde empieza este periodo más frío, que es el primero registrado. Bien. Pero originalmente la Tierra era muy caliente, y justamente por gran cantidad de vulcanismo, mucha lava, bueno, digamos, si se estaba formando la corteza terrestre. Por más que, digamos, el primer registro de corteza terrestre está en la Antártida Oriental, que es la que mira al Océano Pacífico, que tiene unos 4.200 millones de años aproximadamente. Que esa es la primera corteza establecida. Pero bueno, estas son rocas que originalmente eran muy calientes y de a poco se fueron enfriando, ¿no? Recordamos brevemente qué es la corteza terrestre. La corteza terrestre es la parte superior, digamos. Es, digamos, lo que está más en superficie, lo que nosotros pisamos continuamente. Tiene unos 10 kilómetros. 10 kilómetros de profundidad. Sí, en promedio. Después de aquel primer periodo glacial al que te referías, 2.400 millones de años, me hablaste de otro posterior, 800 millones de años, mucho más intenso. Mucho más intenso, que se lo conoce como el periodo criogénico. Y justamente hay evidencias en todo el planeta de este periodo criogénico, justamente por la erosión, las rocas que aparecen, y después, bueno, vuelta a los registros isotópicos en las rocas sedimentarias. Digamos, estos indican justamente un clima muy frío. ¿Por qué lleva ese nombre, el periodo criogénico? Se considera que fue la mayor glaciación en toda la historia del planeta. Que todo el planeta estaba todo cubierto de hielo. O sea, bien, ahí tenemos una imagen, ¿no? Claro. Detrás nuestro. Sí. Y eso tiene que ver con lo que se llama la hipótesis Tierra bola de nieve. Tierra bola de nieve, que a su vez esto favorecía la reflexión de la radiación solar. Entonces el planeta se iba enfriando más y más, justamente porque el blanco favorece la reflexión de la energía. Por eso nos dicen que nos vistamos con colores claros en verano. Por supuesto. ¿no? Tenemos un informe que da cuenta de esto, de esta hipótesis, la hipótesis de la Tierra bola de nieve. Se llama Tierra bola de nieve, glaciación global o superglaciación a una hipótesis paleoclimática según la cual durante el período criogénico hubo una o varias glaciaciones de escala global. La teoría además sostiene que durante esta época la totalidad de los continentes y océanos del planeta permanecieron cubiertos por una gruesa capa de hielo y alcanzaron temperaturas promedio de 50 grados bajo cero. Se la ha denominado así debido a que desde el espacio la Tierra se habría asemejado a una gran bola blanca de nieve. Habría durado al menos una decena de millones de años, lo que convertiría a este evento en la glaciación más extensa que haya ocurrido jamás en la Tierra. Se estima que su impacto sobre la biosfera fue tal que la vida en el planeta estuvo cerca de desaparecer por completo. La ciencia ha propuesto que hubo al menos 4 eventos de glaciación global entre 750 y 580 millones de años atrás, aunque con causas y magnitudes distintas, por lo que el nombre Tierra bola de nieve a veces se usa de modo genérico para aludir a varias glaciaciones de alcance casi global. Se supone que el desencadenante principal
pudo ser una baja en la concentración atmosférica de los gases de efecto de invernadero, tales como el dióxido de carbono y el metano. En el primer caso, la causa habría sido resultado de la meteorización química de rocas de silicatos, que son un sumidero de este gas. Cuando las piedras se meteorizan, pasan a la atmósfera, provocando una reducción efectiva de dióxido de carbono. En cuanto a la reducción del metano que podría haber ocasionado esta gran glaciación, se cree que fue producto del aumento del oxígeno atmosférico debido a la proliferación de organismos fotosintéticos. Siguiendo esta idea, en un mundo de hielo, el balance de la actividad volcánica es positivo en la emisión de dióxido de carbono, por lo que se deduce que la atmósfera llegó a alcanzar una concentración 350 veces más alta que la actual. El efecto invernadero hizo subir la temperatura hasta conseguir que al menos una parte del mar se descongelase. La hipótesis bola de nieve explica en parte las causas de las glaciaciones, aunque todavía es objeto de controversia científica, especialmente acerca del mecanismo generador y de su extensión real. Una hipótesis científica, ¿no? Sí. ¿La apoyás? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y esto podría haber pasado más de una vez? Sí, obviamente. Pasa que, bueno, hacia el pasado, cuanto más lejos uno va en la historia, es más difícil reconocer ciclos cortos. Entonces, por eso que se reconocen los grandes ciclos, digamos que quedan registros a nivel mundial, ¿no? Sí quería acotar algo respecto del vulcanismo, porque el vulcanismo, a veces se plantea que el vulcanismo hace a que inyecta dióxido de carbono y produce gases de efecto invernadero, lo cual es cierto, y el principal aporte lo hacen las cordilleras centroceánicas, justamente que hacen a la apertura de los continentes, etcétera, y formación de océanos. Pero muchas veces, sobre todo el vulcanismo continental, lo que hace es inyectar aerosoles en la atmósfera que reflejan la radiación en las altas capas de la atmósfera. Y a veces justamente provocan el descenso de la temperatura. O sea que no siempre los volcanes hacen al aumento de gases de efecto invernadero y consecuente aumento de temperatura, sino que muchas veces también hacen a la disminución en las temperaturas en el planeta. Para refrescar un poco conceptos, Claudio, nuevamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de efecto invernadero? Efecto invernadero es la inyección de gases como el dióxido de carbono y el metano, fundamentalmente, son los dos más importantes, que hacen como si fuera una especie de conservadora del calor, que impiden que se refleje justamente la radiación y se enfríe el planeta, sino que los necesitamos. Los necesitamos, por supuesto. Pero bueno, en su medida, ¿no? En su medida. Claro. Pero después también tenemos reguladores, como es el plancton. El plancton, digamos, en los océanos, todos los océanos están cubiertos de plancton. Estos son los grandes reguladores del dióxido de carbono. Y justamente este balance que genera el plancton hace que después también quede reflejado en la historia del planeta, en las rocas que se van formando, justamente porque van liberando y absorbiendo distintos gases, y vuelvo a los isótopos, sobre todo el oxígeno y del carbono, oxígeno 18 y carbono 13, que estos después quedan registrados en los depósitos sedimentarios, y ahí es donde uno ve cuál fue la historia y las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera a lo largo de la historia del planeta. Y Claudio, ¿se sabe cuándo fue la última gran glaciación? Decías que esto de la hipótesis de la Tierra bola de nieve pudo haber sucedido más de una vez. ¿Cuál fue la última gran glaciación? No sé si de alcance global. Con alcance bastante global fue la glaciación Würm o Wisconsin, depende de dónde se la estudie, o en Alemania o en Estados Unidos. Esta fue la última, tiene unos 80.000 años aproximadamente. Por eso que se entiende que dentro de 20.000 años será la próxima glaciación. Contando los 100.000 años promedio de los 80 este ciclo, más 20, que hacen los 100.000 años de los ciclos de Milankovitch. Eso, este señor, supongo, Milankovitch, sí. ¿por qué se llama así el ciclo? El ciclo, porque bueno, los definió él, que es la conjunción de más de un ciclo, digamos. Que está la excentricidad de la órbita terrestre, las variaciones en el eje de rotación de la Tierra, que eso también hace que las estaciones sean más intensas o menos intensas, y después los movimientos de precesión o el efecto trompo, digamos, que es como se va moviendo la Tierra mientras está haciendo su trayectoria en la órbita.
Uno tiene aproximadamente 91.000 años, que es el primero. El segundo tiene unos 43.000 años y el último unos 25.000 años. Bueno, Milankovitch definió que justamente se conjugan los tres cada 100.000 años. Entonces, de ahí surgen estos ciclos de Milankovitch. Y a esto hay que sumarle el Sol, porque también el Sol varía. La actividad solar, actividad ¿no? solar es muy, muy importante también. Claudio, estamos hablando de acontecimientos que se produjeron antes de que comenzara la historia de la humanidad, ¿no? Sí, sí. En un tiempo más cercano, ¿podemos encontrar momentos en los que se haya producido, no sé si una glaciación, pero sí una baja considerable de las temperaturas? Sí, se puede, por supuesto. Después del óptimo climático medieval, que aproximadamente terminó en el año 1300, después hubo 500 años, entre el 1300 y el 1800, ya, digamos, reciente, digamos, donde las temperaturas fueron mucho más bajas, ¿sí? Digamos, donde ya... ¿Un promedio de cuánto? ¿Cuánto bajó en promedio la temperatura en esos 500 años? En esos 500 años, depende del momento, pero en promedio unos 5 grados por debajo del actual. Bien, estamos hablando de la pequeña edad de hielo, La ¿no? pequeña Así edad se la de llamó. hielo, sí, sí. Y tenemos un informe que la presenta, Claudio. Esto pasó, la pequeña edad de hielo. Se denomina pequeña edad de hielo a un período frío que se extendió desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX, en donde hubo 3 momentos pronunciados de bajas temperaturas. El primero de ellos ocurrió cerca de 1650, el segundo alrededor de 1770 y el tercero y último en 1850. Esta edad puso fin a una era extraordinariamente calurosa que se llamó óptimo climático medieval. La ciencia identificó 2 causas que provocaron la pequeña edad de hielo, más allá de los sistemas de interacción del océano con la atmósfera. Por un lado, se cree que hubo una disminución de la actividad solar, y por otro, un aumento de la actividad volcánica. Otros estudiosos investigaron influencias más antiguas, como la variabilidad natural del clima y el impacto humano. Algunos también proponen que la despoblación de Eurasia durante la peste negra y su resultante disminución del rendimiento agrícola podrían haber prolongado la pequeña edad de hielo. Durante el periodo que va de 1645 a 1715, promediando la pequeña edad de hielo, la actividad solar reflejada en sus manchas fue sumamente baja, por lo que se lo denomina el mínimo de Maunder. A lo largo de la pequeña edad de hielo, el mundo también experimentó una actividad volcánica elevada que emitió dióxido de azufre. Este es un gas que cuando alcanza la estratosfera se convierte en partículas de ácido sulfúrico que tienen la característica de reflejar los rayos del Sol. De esta manera, el Sol rebota en las partículas, lo que reduce la cantidad de radiación que llega a la superficie de la Tierra. En 1815 se produjo la erupción del volcán Tambora en Indonesia, cuya actividad cubrió de cenizas la atmósfera. El año siguiente fue conocido como el año sin verano, debido a que hubo hielo y nieves en junio y julio en Nueva Inglaterra y en el norte de Europa, cuando debería haber hecho calor. Otra posible causa de la pequeña edad del hielo pudo ser que la corriente del Golfo dejara de ser operativa gracias a la introducción de una gran cantidad de agua fría en el Atlántico Norte, debido a la existencia de temperaturas relativamente altas del óptimo climático medieval. Esta pequeña edad de hielo vio su fin a partir de 1850, cuando el clima comenzó a cambiar hacia temperaturas más cálidas. ¿Y hay como una idea de cómo pueden repetirse esto de pequeñas edades de hielo, Claudio? Claro, son los ciclos más cortos, Okay. digamos. En toda la historia planetaria se registran ciclos de largo plazo y después ciclos más cortitos, que justamente pueden estar vinculados a que dentro de los ciclos, de los que metimos dentro de los ciclos de Milankovitch, por ahí ocurre una o dos de las causas, no la sumatoria de todas, entonces bueno, genera estos ciclos más cortitos, ¿no? Pequeñas edades de hielo o pequeños o más cortos óptimos climáticos también, ¿no? En definitiva es eso. Ahora, Claudio, una vez que se produce una glaciación, entiendo que habrá factores que contribuyen a que esa glaciación se profundice o continúe, y habrá otros factores que tienden a reducir esa glaciación o a terminarla. Háblame sobre unos y otros. ¿Cuáles serían? Los que favorecen es que en la medida que hay más cantidad de glaciares, e inclusive buena parte del mar empieza a tener superficies congeladas, empieza a haber más reflejo de la radiación.
Con lo cual aumenta, claro, se enfría más el planeta. Esos son uno de los que puede favorecer. Y de los que tienden a que disminuya la glaciación o que se retraiga o retrocedan los glaciares, puede ser, uno es el vulcanismo. El vulcanismo, de la manera que inyecta gases de efecto invernadero, que lo dije al principio, sobre todo los volcanes submarinos. Claro. Digamos, todo el planeta en este momento está atravesado, todos los océanos, por 42.000 kilómetros de cordillera centrooceánica que están emitiendo constantemente gases de efecto invernadero. Y otro compuesto más, que por ahí no es tan conocido, porque a veces se habla del metano. Los volcanes pueden aportar algo de metano, es cierto, pero la principal cantidad de metano aparece de unos niveles que aparecen en los fondos de los mares. Es un compuesto que es estable en bajas temperaturas y altas presiones, que son los clatratos o hidratos de metano, que cuando salen a la superficie son muy inestables. Y eso, digamos, con que haya un poquito de aumento en las temperaturas en el fondo oceánico por el vulcanismo, también se liberan estos gases, o sea, se libera el metano, que es un compuesto originalmente es inestable como hidrato, pero se descompone y el metano ingresa a la atmósfera. Y esto favorece justamente el calentamiento del planeta. Ahora, ¿hay, ¿se puede explicar en la actualidad efectos de los periodos glaciales? Nosotros tenemos, o sea, más allá de los registros, que hay muchos e interesantes, por ejemplo, a ver, voy a hacer un, digamos, por ahí no tiene tanto impacto, pero sí el reconocimiento de una glaciación, que son lo que se llaman bloques alóctonos en las cercanías de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, que son grandes bloques transportados por el hielo. Eso por una parte, pero después, en cuanto a la actividad y la acción de los glaciares, son los sedimentos que han dejado, que muchos son acuíferos en este momento. Justamente estos sedimentos permiten la retención de agua, que bueno, justamente permite su extracción para distintos tipos de actividades, ¿no? O sea, sí, desde le hemos bebida... dedicado un programa, de hecho, sí, a las aguas subterráneas y a los acuíferos. ¿Me esperás un minuto, sí, Claudio, que voy a conversar sobre glaciares? Tenemos una comunicación ahora con Lucas Ruiz. Lucas es doctor en Ciencias Geológicas y va a hablarnos de esto, sobre los glaciares. Está especializado justamente en glaciología. Hola, Lucas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Escúchame, ¿qué son los glaciares, Lucas? Bueno, los glaciares son estas masas de hielo que tenemos en la cordillera, acá en Argentina, y son el producto de la precipitación de la nieve en las zonas de montaña. Las zonas donde cae la nieve y hace frío lo suficientemente, o sea, las temperaturas están por debajo de 0 grados o incluso más bajas, la nieve que cae en el invierno no se logra derretir durante el verano y se va acumulando. Esta acumulación de la nieve hace que la misma nieve se vaya compactando y transformando los copos de nieve en cristales de hielo. Y una vez que alcanzan un determinado espesor, un volumen determinado, esa masa de nieve y de hielo, comienza a fluir pendiente abajo. Y eso es lo que nosotros llamamos glaciares. Básicamente son ríos congelados. Lo que estás describiendo, lo que describías, Lucas, es el proceso de formación de un glaciar. ¿De esa forma se forman los glaciares? Exactamente, se forman de la precipitación de la nieve en la montaña y justamente de la acumulación. Por eso nosotros hablamos de glaciares como reservas de agua, porque justamente es esa nieve que cayó hace cientos, en algunos casos hasta miles de años, lo que hoy forma el hielo que se ve en el frente de los glaciares. Y Lucas, ¿se pueden clasificar los glaciares? ¿Hay distintos tipos de glaciares? Sí, los glaciares nosotros siempre decimos que vienen en todas sus formas y tamaños. Hay muchas clasificaciones de glaciares. Hay clasificaciones que hablan de la forma de los glaciares. Entonces podemos hablar de mantos de hielo o calotas de hielo como la Antártida y Groenlandia, que son estos hielos inmensos que cubren continentes. Podemos hablar de campos de hielo, como el campo de hielo sur en la Patagonia de Santa Cruz, donde tenemos una zona dentro de las montañas que es relativamente plana, que sería como los platós del campo de hielo, y de ahí nacen y fluyen los grandes glaciares, como el glaciar Viedma o el glaciar Perito Moreno, tan conocidos en Santa Cruz.
Pero también morfológicamente tenemos otros tipos de glaciares que por ahí son más numerosos pero no tan conocidos. Entonces se los clasifica glaciares de valles y la masa de hielo tiene un tamaño lo suficientemente grande como para fluir de la zona de montaña y ingresar en la zona de los valles, que son por ahí los glaciares, o así eran los glaciares en lo que se conoce como la pequeña de hielo en la gran mayoría de la cordillera de los Andes. Y tenemos los glaciares más pequeños, que pueden ser los glaciares de montaña, que son justamente lo que más abunda hoy en día, que son relictos de hielo, o en algunos casos son glaciares que todavía tienen un funcionamiento natural, pero están en las zonas altas de las montañas, en las zonas protegidas de la radiación solar o en las zonas donde por efecto del viento se acumula mayor cantidad de nieve. Después hay otro tipo también de clasificaciones que hablan de el régimen climático en el que están los glaciares. Entonces podemos hablar de glaciares fríos, son aquellos donde la temperatura del aire es tan fría que el hielo está muy por debajo de 0 grados. Entonces cuando llegamos a la base de ese glaciar, básicamente el glaciar está congelado con el sustrato, podemos decir está pegado por la misma acción del hielo con la base. Glaciares temperados son aquellos donde el hielo está muy cercano al punto de fusión, muy cercano a estos 0 grados donde el hielo pasa a estado líquido. Entonces es común encontrar agua en la base de los glaciares. Entonces estos glaciares en general tienen la base, nosotros hablamos base lubricada, porque esta agua lo que permite es que el glaciar pueda deslizarse por la superficie claro. Del sustrato y adquirir mayores velocidades. Entonces son justamente estos glaciares son los que fluyen a mayores velocidades, como por ejemplo el Perito Moreno, que puede alcanzar en algunos lugares más de 700 metros de desplazamiento por año. Y Lucas, ¿qué es un iceberg? Un iceberg es un témpano, o sea, sería la palabra en inglés para témpano de hielo, que son fragmentos de los glaciares que terminan flotando en un cuerpo de agua. Su cuerpo de agua puede ser el océano, los mares, o un lago grande como el lago argentino, o lagos pequeños como los lagos que podemos encontrar en algunas cuenquitas en la zona de montaña. ¿Y por qué se desprenden los témpanos o los icebergs de los glaciares? Los témpanos se desprenden por varios procesos. Son procesos nosotros llamamos no lineales o caóticos, entonces son por ahí muy difíciles de predecir justamente cuándo va a ocurrir un desprendimiento, y eso le sucede en general a la gran mayoría de los turistas que van, por ejemplo, a ver el Perito Moreno y se quedan ahí mirando y de repente cae un fragmento de hielo en otro lugar y dicen, pero ¿por qué no cae ahí? Si hace un montón de tiempo que estoy mirando. Pero básicamente es, a medida que va fluyendo el glaciar desde la zona alta que hablábamos, donde se acumula la nieve y se forma el glaciar empieza a fluir por la montaña y por los valles, y a medida que va fluyendo, el glaciar se encuentra con zonas donde el hielo se estira o el hielo se comprime. Donde la zona del hielo se estira se va fracturando. Esas fracturas, si bien puede ser que pendiente abajo se vuelvan a cerrar, ya queda como una zona de debilidad del hielo, ya le queda la marca ahí, la cicatriz de que por ahí se va a fracturar. Y justamente cuando están llegando al cuerpo de agua, la presión del agua hace que el hielo flote, porque el hielo es menos denso que el agua, entonces el hielo le ejerce la presión hacia arriba, que muchas veces esa presión termina de fracturar el hielo y partirse. Eso es uno de los procesos. Otro de los procesos es, como se pueden ver ahí en las imágenes, estos glaciares que terminan en cuerpos de agua tienen un paredón de hielo. Ese paredón de hielo, en la parte que está en contacto con el aire, no está sostenido por nada. Entonces hay una diferencia de presión o de fuerzas, podemos decir, entre esa pared del hielo y el aire, y eso hace que también el bloque se pueda caer. Claro. Pero también estos glaciares están influenciados por lo que pasa dentro del lago o en el mar. Entonces, si hay corrientes de agua más cálida por debajo, el glaciar se va a ir derritiendo subacuo, por debajo del nivel del lago, por debajo del nivel del mar. Y eso hace que se genere como una especie de cueva abajo del glaciar, y esa cueva lo que hace es que de repente la parte que vemos por arriba del agua no esté sostenida por absolutamente nada de hielo y también se fracture y se parta.
Entonces, todos estos procesos actúan hoy en día en el frente de los glaciares que están en un contacto con el agua y son los que generan los témpanos. Dependiendo de cuál factor actúe más, van a ser la cantidad de témpanos que se van a generar o también el tamaño de los témpanos que se van a generar. Lucas, muchas gracias por estos minutos que conversaste con nosotros. Fue un placer, muy interesante escucharte. Un abrazo. Gracias a ustedes. Bien, nosotros estamos hablando de periodos glaciales y vamos a seguir haciéndolo después de la pausa. Claudio, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Muy interesante siempre escucharte. Y seguimos después de la pausa, así que te recomiendo que nos mires. Por supuesto. Gracias por la invitación. Gracias siempre un gusto estar. Gracias, un placer, Claudio. Ya volvemos y seguimos con los periodos glaciales en Todo Tiene un Porqué. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Si querés escribirnos, podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_tv. Hoy estamos hablando de los periodos glaciales y ahora vamos a hablar de la última edad del hielo. Y para hacerlo nos visita Federico Agnolin. Federico es doctor en Ciencias Naturales. Se desempeña como investigador adjunto del CONICET y es especialista en dinosaurios carnívoros y la transición dinosaurio-ave. Y hemos hablado en otras ocasiones sobre eso, pero hoy tenemos otro tema. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por venir de vuelta. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿a qué se llama edad de hielo o era de hielo? Bueno, edad de hielo es a lo que se conoce científicamente, si querés, como Pleistoceno, técnicamente como Pleistoceno, que es más o menos desde hace unos 2,5 millones de años antes del presente hasta hace unos 10.000 años. Bien, ¿y eso qué ubicamos antes y después de esta edad del hielo? Bueno, previo a esta edad de hielo tenés un periodo que se llama Plioceno, con sus características. Todavía, obviamente, no empezaba a haber estos ciclos glaciares e interglaciares que van a ser los que dominen durante el Pleistoceno. Y como culminación es lo que es el Holoceno, que es el periodo en el que estamos hoy en día, que comienza hace unos 10.000 años y que comienza, si querés, termina con este ciclo de glaciaciones, supuestamente, y empieza una invasión del mar, o sea, un clima mucho más cálido, mucho más benigno. Y bueno, que de hecho restos de este mar antiguo, si querés, son cuando uno puede ir a Mar del Plata o una ciudad costera bonaerense, ve todos esos depósitos de conchillas que se cruzan la ruta. Bueno, son este mar que da fin a la era glacial. ¿Y qué características tuvo esto que llamamos la edad del hielo? Bueno, obviamente gran parte del mundo estaba cubierto por casquetes de hielo. Esto se da especialmente en el hemisferio norte, donde gran parte de Europa, Norteamérica, todo estaba cubierto por enormes cascos de hielo, muchísima nieve, muchísimo frío. Y acá en el hemisferio sur, particularmente en Sudamérica, fue bastante más tranquila la era del hielo. Si bien gran parte de Patagonia estuvo cubierta de hielo, no fueron los casquetes tan amplios como en el norte. Y bueno, obviamente esto trae aparejado una serie de consecuencias que tienen que ver con el clima, con la fauna, con la flora. Entonces vos te vas a encontrar con que si estabas parado en el medio de la ciudad de Buenos Aires, tenías una estepa de tipo patagónica, con guanacos, con toda la fauna patagónica. Y lo mismo si estabas parado en el medio del Chaco. Incluso hay guanacos y fauna de ese tipo en Brasil. Entonces nos habla que este clima patagónico, este aspecto patagónico se extendió en gran parte de Sudamérica. Claro, esto como que los climas se ven desplazados hacia el norte, digamos. De alguna manera sí. Bien, me decías que esto terminó, esta edad del hielo, aproximadamente hace 10.000 años. Hace unos 10.000 años aproximadamente. Entre 10.000 y 8.000 años antes del presente culmina este momento de idas y vueltas glaciares. Pero bueno, en realidad, como habían comentado antes, lo más probable es que dentro de unos miles de años tengamos otra vez una glaciación. Vuelva a tocar. Claro que sí. Enseguida hablamos sobre fauna, porque me interesa que me cuentes sobre la fauna de ese periodo, pero tenemos un informe que da cuenta del fin de la era del hielo. Año tras año, la nieve que cae sobre Groenlandia se compacta y queda retenida, formando una capa de hielo. Esta característica permite que el agua congelada del Ártico sea un registro ideal para estudiar el clima de los últimos 125.000 años. En 2008 se publicó un artículo que estudia el contenido de deuterio o hidrógeno pesado en el agua de las muestras de hielo de las últimas glaciaciones y se encontró que presentaba una transición brusca en un intervalo entre 1 y 3 años.
Este hallazgo desestimó la idea instalada hasta entonces que aseguraba que la transición entre glaciaciones había sido suave. Si bien los científicos aún no saben cuáles fueron exactamente las causas de estas transiciones bruscas entre un clima frío y uno cálido que se dieron hace 14.700 y 11.700 años atrás, los testigos de hielo indican que ambas siguieron un patrón similar. Así, se sospecha que las latitudes altas del hemisferio sur y los océanos tropicales se calentaron porque disminuyó la circulación de aire y agua en el Atlántico Norte. Este calentamiento tropical del hemisferio sur podría haber provocado que se trasladara hacia el norte el punto en el que se unen las grandes corrientes de viento del noreste y el sureste. Este desplazamiento habría causado que se desataran monzones más intensos en el Pacífico, así como un clima más húmedo en Asia. De esta manera, disminuyó la cantidad de polvo que llegaba a la atmósfera, al tiempo que la lluvia sacaba estas partículas del ambiente y las depositaba en tierra. De hecho, el hielo estudiado muestra que los niveles de polvo cambiaron bruscamente sobre Groenlandia, y de acuerdo con los datos experimentales, el aire se hizo más caliente y húmedo y cayó más cantidad de nieve sobre esta región, lo que alteró el grosor de su capa de hielo. Los científicos descubrieron que la última era de hielo en el hemisferio norte terminó violentamente con fluctuaciones que consistieron en 2 periodos cálidos, interrumpidos por sendas temporadas frías. El primer cambio abrupto hacia un clima más caliente ocurrió hace 14.700 años, lo que significó que la temperatura de Groenlandia subiera más de 10 grados centígrados. En esa época, que coincidió con la Edad de Piedra, los humanos pudieron conquistar Europa del Norte y Escandinavia. Sin embargo, esta ocupación no duró mucho, ya que la Edad de Hielo retornó hace unos 12.900 años de la mano de un nuevo periodo de frío severo que duró casi un milenio, cuando finalizó de forma increíblemente rápida, como demostrarían los estudios realizados sobre el hielo de Groenlandia. Groenlandia tiene la clave. ¿Qué fue, Federico, el gran intercambio americano? Bueno, el gran intercambio biótico americano justamente es un intercambio entre 2 faunas. O sea, Sudamérica había quedado aislada desde la extinción de los dinosaurios y había tenido su propia fauna que había evolucionado allí durante unos 60 millones de años, aislada del resto de los continentes. Cuando se conectan Norteamérica con Sudamérica mediante lo que se conoce como el Istmo de Panamá, es decir, Centroamérica se termina de unir hace unos 3 millones de años, esta fauna sudamericana sube y la fauna norteamericana baja. Entonces, es así que van a entrar por primera vez a nuestro continente los osos, los cánidos, los felinos, digamos, toda la fauna que hoy estamos más acostumbrados a ver, bueno, entra en ese momento. Bien, vamos a entrar en detalle nosotros sobre la fauna de ese periodo en unos minutos. ¿Me esperás, Federico? Ya volvemos, Ya volvemos con Todo tiene un porqué y seguimos hablando de la última edad de hielo y su fauna. Espéranos. Continuamos con Todo tiene un porqué, estamos hablando de los periodos glaciales. A ver si te seguí, Federico. Hace 3 millones de años más o menos se unen América del Norte y América del Sur y esto propicia el intercambio entre uno y otro continente, fauna que va al norte, fauna que viene al sur. Así era la historia, ¿no? Más o menos. Sí, Okay. es así. Ahora, ¿cuál era esa fauna? ¿Cuál es la fauna que podemos encontrar después de esto en esa última edad del hielo? Bueno, en ese momento se da algo muy particular que va a hacer que Sudamérica comienza a tener entonces una mezcla de fauna del norte y la fauna propia que tenía. Y algo característico de este momento es lo que se llama megafauna. Estaba repleto de animales de gran tamaño, de más de 1 tonelada de peso, que hoy en día no tenemos. Vos fíjate, en Sudamérica el único animal más o menos grande es el tapir o el guanaco, y son animales pequeños. Sí. Y esa megafauna es bastante famosa, por otro lado, ¿no? Hay personajes, digamos, emblemáticos de la megafauna, por ejemplo, el tigre dientes de sable. Claro, sí, toda la de la película, digamos, toda esa fauna es característica de este momento. Vos tenés el tigre de dientes de sable, que era este felino enorme, bueno, que se caracteriza justamente por esos caninos bien puntiagudos, bien agudos, y que, bueno, realmente es llamativo porque pertenece a un linaje, uno lo ve como si fuera un tigre, justamente se dice muchas veces tigre, pero en realidad no es un pariente muy cercano de los felinos que tenemos hoy en día. Fíjate que si vos te prestás atención a la película o algún esqueleto del animal, tiene la colita muy cortita, tiene unas proporciones del cuerpo muy raras, brazos muy grandes. O sea, nos hablan de otro tipo de felino.
Hemos estudiado muchísimo de este animal y tenemos muchos datos, por suerte, que nos indican, por ejemplo, que tenía gruñido muy poderoso por estudiar algunas estructuras de la garganta. E incluso la forma del cuerpo indica que sería un animal que cazaba al acecho, más que corriendo como podría ser un chita o algo que corre a velocidad. No, este animal cazaría al acecho, ¿no? Se alimentaba, entonces era un cazador, el dientes de sable. Era un cazador estricto y aparentemente exclusivo de la megafauna. Cuando después... O sea, comía megafauna también, no comía animales pequeños. Aparentemente no, pero bueno, es poco lo que podemos saber sobre los hábitos de un animal de este tipo. Decías que no tiene mucho que ver con los tigres actuales. ¿Hay como parientes actuales del dientes de sable? No. Todo el linaje del tigre de dientes de sable, si bien es un felino, y los felinos siguen viviendo, desapareció completamente. ¿Y cómo eran los mamuts? Bueno, los mamuts es otro animal muy particular de la era del hielo, pero que no llegó acá a Argentina. Son animales que se distribuyeron más que nada en el hemisferio norte, en esos grandes casquetes de hielo, que eran, bueno, parientes de los elefantes. Acá lo que tuvimos son los mastodontes, que no eran como los mamuts porque no eran peludos. O sea, eran parecidos, pero no lo mismo. Y bueno, los mamuts lo que tienen es que se preservaron exquisitamente en Siberia, donde quedaron congelados, entonces podemos saber de todo. Es uno de los pocos casos que realmente podemos saber el color, la forma del pelo, la forma de... incluso lo que habían comido, porque en los estómagos se han preservado las últimas comidas. ¿Y estos eran carnívoros o eran herbívoros? No. Los mamuts eran parientes de los elefantes y como los elefantes actuales, totalmente herbívoros. ¿Y qué podés contarnos sobre? Había perezosos gigantes también, ¿no? Bueno, eso es algo, es de esa fauna que evolucionó aislada acá en Sudamérica. Porque vos si ves un perezoso actual, ves un animal de movimientos lentos, que vive en las selvas de Bolivia, de Brasil, muy despacio, come hierbas, y es chiquito. Pero los perezosos gigantes que tuvimos acá en Argentina, particularmente en la región pampeana, eran animales que medían hasta 6 metros de largo, pesaban más que un elefante, con garras enormes y terrestres. Entonces, cuesta mucho imaginarse cómo habrían sido. Sabemos que eran herbívoros y sabemos que en muchos casos tenían el cuerpo cubierto como por unos huesecillos que hacían como una especie de armadura. Pero bueno, no sabemos demasiado porque son muy distintos los parientes que tenemos hoy en día. Mencionaste a los mastodontes, también tenemos a los gliptodontes, ¿no? Claro. Bueno, los gliptodontes son parientes de los armadillos. En este caso también forman parte de la megafauna, estos animales enormes, más de 1 tonelada de peso, era frecuente que pesaran más de 1 tonelada de peso y del tamaño prácticamente de un Fiat 600. Ok, y de eso sí hubo en el territorio que es Argentina. Eso está repleto, de hecho, en cualquier excavación, en cualquier lugar del territorio uno puede encontrarse un esqueleto de estos animales que eran excesivamente comunes. ¿Y qué fue el puente de Beringia? Bueno, el puente de Beringia fue justamente así como hubo un puente entre Norte y Sudamérica, un puente semejante entre Asia y Norteamérica. Por este puente que se encuentra por la zona de Alaska, más o menos, se supone que es por ahí, entraron justamente otro intercambio biótico, se da donde, bueno, entran a Norteamérica fauna asiática y viceversa. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de que se generara este puente? Bueno, imagino el intercambio y la circulación de especies, ¿no? Sí, y bueno, y la más importante somos nosotros. Claro. Por ese puente entra el hombre al continente americano y luego, bueno, llega a Sudamérica. Claro, eso es lo que se supone que desde el norte extremo llegamos hasta aquí, ¿no? Llevó unos cuantos miles de años, supongo. Sí, ¿no? sí. ¿Y qué animales típicos podrías mencionar que eran del norte y pasaron al sur y viceversa y que hoy encontramos tal vez desperdigados? Bueno, como te decía, por ejemplo, cualquier tipo de felino que tenemos en el sur justamente son migrantes del norte. Los osos, los guanacos, muchísimos roedores, es decir, gran parte de la fauna que estamos acostumbrados a ver, los ciervos, viene del norte. En cambio, lo que eran los gliptodontes, los perezosos, las zarigüeyas, que son estas comadrejas, fueron hacia el norte porque eran del sur. Y hoy en día los tenemos representados por los peludos y las mulitas, el oso hormiguero, los perezosos y demás. ¿Y qué pasó, digo, con estos animales? Bueno, algunos han tenido evolución hasta la actualidad y otros desaparecieron como especie, ¿no? La mayoría de la megafauna desapareció y no dejó ningún representante viviente, ¿no? O sea, con este cambio climático que hubo cuando termina la edad del hielo y comienza este clima más benévolo, si querés, bueno, esta fauna que estaba tan adaptada al frío se vio afectada profundamente.
Tenemos ahora una pequeña pausa en nuestra conversación, Federico, porque voy a presentar una sección, una de nuestras secciones habituales, y la que voy a presentarte hoy es ¿qué tiene que ver la ciencia con? En este caso, ¿qué tiene que ver la ciencia con los perfumes? ¿Qué tiene que ver la ciencia con los perfumes? Detrás de aquellas fragancias tan atractivas para el sistema olfativo se encuentra la ciencia. Mezcla de sustancias aromáticas cuyo origen puede ser natural o sintético, los perfumes cuentan con un disolvente líquido, usualmente alcohol, y un fijador que sirve para proporcionar un agradable y duradero aroma. Presentes en todos los órganos de las plantas, especialmente en hojas y flores, los aceites esenciales son un producto mejorado científicamente. Se los destila sin necesidad de descomponerlos, son solubles en alcohol pero no en agua, y su composición química es muy variada. Otro componente de los perfumes son los fijadores que aglutinan las fragancias. Estos pueden ser bálsamos, como el ámbar gris, una sustancia que se produce en el aparato digestivo de los cachalotes. Debido a que en muchos países está prohibido usar estas sustancias de origen animal, se emplean almizcles sintéticos. En cuanto a la preparación, para extraer los aceites esenciales de las plantas y obtener las fragancias, se pueden usar distintos procedimientos. El primero es la maceración, que consiste en sumergir las flores hasta obtener los compuestos volátiles. Otra modalidad es la destilación, generalmente empleada con flores y hierbas, tales como la lavanda, rosas y tomillo, por ejemplo. El último procedimiento que se emplea para obtener estos aceites es el enfleurage, que sirve para ciertas flores delicadas. Así, se emplean sustancias grasas con la capacidad de absorber los perfumes por contacto. Se usa en flores como el jazmín. Una vez que la grasa se impregnó con sus sustancias aromáticas, se las extrae usando alcohol. Se trata de técnicas muy antiguas que fueron perfeccionándose, gracias a la ciencia, a lo largo del tiempo. Hoy se nos acabó el tiempo, pero por suerte falta mucho para la próxima glaciación. Muchas gracias, Federico, por haber estado con nosotros una vez más. Un placer y muy interesante escucharte. Gracias y a vos ustedes. te decimos que, vuelvas a encontrarte con nosotros con más preguntas y nuevas respuestas sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Quédate ahora con Juan Ibel Cofandino y Cata Delía, que hacen Altavoz en la televisión pública. Chau, gracias.